Entonces, buenas tardes y bienvenidos todos nuevamente a Legislación Mercantil. El tema de hoy directamente relacionado con las sociedades mercantiles. Y hoy iniciamos en este momento el tema 7. Vamos a ver de qué va a tratar esas sociedades en general y las sociedades mercantiles en particular. Vamos a tener en cuenta la distinción principal entre una sociedad civil y una sociedad mercantil. Como deben recordar, la sociedad, el Código Civil es anterior a nuestro Código Mercantil y las concepciones de lo que es una sociedad, una agrupación de personas organizada con una personalidad jurídica distinta de los que en ella la integran, esas personas naturales que integran esa sociedad jurídica, pues tienen un enfoque, un objetivo, una finalidad. Cuando hablamos en las clases anteriores de ese triángulo que nos sirve para representar una figura jurídica, allí podemos hablar que es una sociedad, que existe una persona jurídica. Sin embargo, está relacionado o lo relacionamos en esta cátedra con el enfoque público, con esas relaciones de desigualdad, y es una representación del Estado. Y el Estado, como bien saben, tiene personalidad jurídica, tiene la plena capacidad de ejercicio, ¿vale? ¿Qué pasa por acá? Que bueno, vamos a hablar de esas sociedades civiles y esas sociedades mercantiles que representábamos en las clases como esos cuadros. Igualmente más adelante vamos a hablar de ello y ahí vamos a ver claramente por qué. Antes lo hablábamos de cuadros y va a estar representado en ese bolsillo distinto de las personas. Ojo que tenemos que tener en cuenta que todas las sociedades mercantiles tienen la condición o cualidad de comerciante. Cuando hablemos de cualquier sociedad, son comerciantes, tal como estuvimos conversando en ese artículo 10 del Código de Comercio. Buenas tardes, bienvenidos, Miguel. Donde el principal negocio jurídico por el que se instituye una sociedad es un contrato cuyos efectos fundamentales son dos: el nacimiento entre los socios de un vínculo que los obliga de forma igual o recíproca, y segundo, la organización de la actividad societaria en función de un fin común. Recordamos acá que esto es sociedades en general. ¿Cuál es el fin de los comerciantes? ¿Sobre qué recae la legislación mercantil? A ver, ¿qué me pueden decir por allí? Porque esa va a ser justamente la distinción entre las sociedades civiles y las sociedades mercantiles. ¿Cómo podemos enfocar la finalidad de las sociedades civiles y la finalidad de las sociedades mercantiles? En Venezuela, los socios tienen plena libertad de crear sus compañías, claro, cumpliendo con lo establecido en el Código Civil para esas civiles y en el Código de Comercio para esas mercantiles. Laura, sí, el Código de Comercio. La finalidad de las sociedades civiles está en el Código Civil, la finalidad de las compañías mercantiles está en el Código de Comercio. Eso está bien, sin embargo, falta desarrollar. Recuerden cuando hablamos de la finalidad del Estado. Vamos otra vez por acá arriba de esa pirámide. ¿Cuál era la finalidad del Estado? El comercio. Ajá. Claro, ya entendí a qué te referías, Laura. Sí, la actividad económica, el comercio, el enriquecimiento, el hecho de vender para enriquecerte, el hecho de alquilar para arrendar, ese animus lucrandi es lo que distingue la finalidad. Sí, ya te entendí, Laura. No te había cuando dijiste el comercio, te entendí fue el Código de Comercio y después, claro, con las leyes que comentaba María, engrané. Pero bueno, está correcto, Laura. Es específicamente eso. Ya vamos a ver allí las distinciones con las sociedades civiles
de que es muy claro cuáles son las finalidades, los objetivos que persiguen. Así como la finalidad del Estado es ese bien común, ese maximizar el bienestar social, como nos dice aquí el compañero Paul. Hay que destacar otra vez ese principio de la autonomía de la voluntad de las partes, ¿ok? Las personas son libres de ejercer la libre actividad económica en las condiciones que ellos deciden, siempre y cuando no sean de ilícitos, no vayan contra el orden público y no esté típicamente determinado como prohibido. Que la ley te diga no puedes hacer eso. La causa de la sociedad es procurar el ejercicio en colaboración entre personas de una o varias actividades lícitas y posibles cuyos contenidos pueden ser de orden patrimonial. Eso igual ya vamos a ver y englobar con la segunda parte de esta clase, de que hay algunas sociedades que son un poco más complicadas de entender si son netamente civiles o netamente mercantiles, y eso es parte también de la actividad de participación voluntaria de esta clase. Pero bueno, quédense ahorita con la idea de que existe colaboración, que la colaboración puede ser entendida de dos formas, como la participación, el trabajo que se aporta, o como el capital, el dinero que se aporta a la sociedad para que funcione. Sociedad entendida desde el punto de vista como una compañía, que estuvimos conversando también en esa clase de la empresa. La empresa como ese ejemplo. La ley, como bien les comenté, hay una división clara entre esas sociedades civiles, que son esa parte general de cómo funcionan las sociedades, luego las sociedades civiles, y posteriormente tenemos a las sociedades mercantiles en su artículo 200 y 201 que vamos a ir leyendo. ¿Qué importa estos artículos que están acá? Estos los vamos a ir desglosando. Si tienen las láminas por ahí, las pueden visualizar rápidamente. Que es muy importante por acá, que existen esos vínculos de obligaciones entre las personas que están dentro de la empresa. Tienen obligaciones de ellos con ellos, también existen obligaciones de ellos con la empresa y existen obligaciones de la empresa para con ellos. Entonces, como ven, hay un conjunto de vínculos jurídicos que se forman entre estos participantes, entre estos socios, que igualmente según el tipo de sociedad pueden tener una denominación específica. Por ejemplo, en las compañías anónimas se habla de los accionistas. Igualmente, hablamos de las obligaciones, los vínculos jurídicos que se producen de la compañía frente a terceros, de la compañía frente a los que están afuera de esa compañía. Igualmente vamos a estudiar cómo hay circunstancias y hay momentos donde la responsabilidad no recae sobre la compañía, sino que recae directamente de uno de los accionistas o uno de esos socios para con esos terceros fuera de la sociedad. También vamos a conversar en la clase de hoy sobre cómo funciona la organización de la sociedad. Tenemos un ejemplo muy claro que es para la toma de decisiones. La toma de decisiones donde en una sociedad civil lo que importa son las personas naturales que tienen un voto, poniendo un ejemplo sencillo. Mientras que en las compañías mercantiles, vamos a tomar el ejemplo de una compañía anónima específicamente, tenemos que nos plantea que lo importante de los votos no es la persona natural, sino la cantidad de acciones que representa. Entonces, una acción puede equivaler el 80% de una compañía o puede representar más. Y en calidad de ese porcentaje será su voto. No cuenta la persona, sino que cuenta la titularidad de esas acciones o el número de acciones que posea. Otra cosa importante es cómo están administradas, llevadas, estructuradas esas sociedades. Hace falta siempre quien lleve el control de la tesorería en ámbito civil, hace falta el comisario
que es conocido como venga, el comisario, sí, es el comisario, que es el contador que se encarga de vigilar las cuentas de la empresa, y hace falta ese conjunto, no solamente económico, no solamente contable, sino que también hace falta esa estructura de funcionamiento con ese presidente, ese vicepresidente, ese administrador, ese director, ese director general. Entonces, ¿cómo se estructura, cómo se organiza de ese modo la empresa? O ese secretario, por poner un ejemplo, esos están allí estructurados. Igualmente, esto varía en cuanto a las sociedades civiles y las sociedades mercantiles, ¿no? Y a eso lo vamos a ir viendo más adelante, porque también dentro de cada una de esas sociedades, cada uno de esos participantes tiene un nombre y apellido determinado en la ley. Es igual cuando hablamos de el factor mercantil, un tema que no estuvo del todo bien respondido en el parcial. Ese factor es un apoderado especial que cumple con funciones casi que plenipotenciarias en cuanto a la empresa que se le está encargando o encomendando ese poder. Entonces, claro, ese no es un simple apoderado, aunque comúnmente funcione de esa manera, pero está mal implementado. El hecho es ese poder especial determinado y clasificado en la ley como tu representante, tu factor mercantil de la empresa fulanito de tal. Eso es lo determinante allí. Pero bueno, vamos a recordar el artículo 19 del Código Civil. Recuerden, como les expliqué, los artículos anteriores todos son del Código Civil, salvo los dos últimos que están directamente para el Código de Comercio. El artículo 19 nos decía, y todavía nos sigue diciendo, son personas jurídicas y por lo tanto capaces de obligación y derecho. Aquí recordamos ese tema de capacidad. Cuando hablamos aquí personalidad jurídica, hablamos de esa capacidad de goce y esa capacidad de ejercicio. Entonces, las personas jurídicas son personas jurídicas y por lo tanto capaces de obligaciones y derechos. Todos los que sean sociedades ya tienen plena capacidad de ejercicio. Eso es lo que quiere decirnos ese artículo. ¿Y cuáles son los que tienen personalidad jurídica? Bueno, ese triángulo representado por la nación y las entidades políticos territoriales. Ojo por aquí, las iglesias de cualquier credo, las universidades y en general todos los seres o cuerpos morales de carácter público, esos tipos de asociaciones de vecinos, las asociaciones, corporaciones y fundaciones lícitas de carácter privado, también adquirirán con la protocolización de su acta constitutiva en la oficina subalterno de registro del departamento, distrito, o del sitio donde hayan sido creadas, donde se archivará un ejemplar auténtico de sus estatutos. Esto es lo que nos interesa, esas asociaciones y corporaciones que manejamos en el ámbito mercantil y que posteriormente el Código de Comercio definió. Las asociaciones son esta y esta. Y ahorita vamos a puntualizarlo. Igualmente en las clases siguientes vamos a ir desarrollando cada una de ellas. Ojo, por acá, el acta constitutiva deberá expresar el nombre, domicilio, objeto de la asociación, corporación y fundación y la forma en que será administrada y dirigida. Ahí recuerden un poco de lo que les acabo de comentar. Y si es civil es de una forma, si es mercantil es de otra. Cada una tiene su propia forma de cómo va estructurada, dirigida o administrada. Igualmente, ¿qué importa cómo va a ser dirigida? Toma de decisiones. ¿Qué importa cómo va a ser administrada? ¿Quién va a llevar el control de las cuentas y quién va a ejercer la representación de esa sociedad? Son dos cosas que parecen muy parecidas, pero están enfocadas de ese modo. Dirección, toma de decisiones. Administración,
representación y vigilancia de cuentas. Esto de los 15 días que se protocolarizará, eso olvídense de ese detalle, aunque la ley lo establece así, en la práctica es totalmente distinto. Y de hecho desde octubre de este año tenemos hasta un cambio en las sociedades mercantiles que ahora funcionan en Caracas, en Distrito Capital, Miranda y La Guaira. Esos tres lugares funcionan para hacer el proceso de vía digital. Ya cuando vayamos allí a la sociedad, a la compañía anónima, yo voy a tratar de tener estructurado unos ejemplos para que vean y todo cómo es el proceso y puedan ustedes hacer la suya en el caso que quieran, o para que ya sepan cómo es ese proceso nuevo digital que está allí pendiente. Vamos a seguir avanzando. Ajá. Seguimos con el Código Civil. Esta clase no voy a leer tanto, pero esta parte inicial es un fastidio por los artículos, pero vamos a seguir con ella rápidamente. El 1649 del Código Civil, el contrato de sociedad es aquel por el cual dos o más personas convienen en contribuir, ¿saben? Ese aporte, cada uno con la propiedad o el uso de las cosas, capital o trabajo, o con su propia industria o la realización de a un fin económico común. Ese es parte del objetivo. Como vean, habla de las sociedades en general. Si las empresas mercantiles tienen ese fin económico muy claro, para las sociedades civiles también es necesario que tengan un fin económico. Sin embargo, no es lo principal, sino el enfoque que tienen. Entonces, claro, pues tenemos el ejemplo de la universidad. La universidad les imparte clases a ustedes y les hace todo el servicio de secretaría, de inscripciones y todo eso de manera gratuita. Pues no, es necesario un importe, es necesario un aspecto económico para justamente garantizar la continuidad de la existencia de esa sociedad y de cómo debe transcurrir y prestar un servicio de calidad proporcional a ese pago. ¿Vale? Eso es parte de profe, pero las empresas civiles ganan plata, sí. Y es necesario que ganen plata para pagar lo que corresponde. Sin embargo, no es su objetivo, no es su finalidad. 1651, las sociedades civiles adquieren personalidad jurídica y tienen efectos contra terceros desde que se protocolizan. ¿Vale? Así que aquí hay una distinción muy clara entre el momento de nacimiento y el momento en el que son oponibles frente a terceros, en el momento que pueden entrar autorrepresentados a un negocio jurídico. Y aquí es justamente donde tenemos que hacer la pausa y hacer la comparación con la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio nuevamente. Si la capacidad de ejercicio en las personas naturales se gana con la mayoría de edad, cuando se registra una sociedad, cuando está inscrita en su registro correspondiente, es que adquiere esa capacidad plena de ejercicio, es cuando adquiere personalidad jurídica. Y les pregunto a ver si pueden hacer match con lo conversado, con lo estudiado anteriormente. Y a partir de qué momento entonces estas sociedades adquieren esa capacidad de goce. A partir de qué momento se puede decir que la sociedad existe, pero saben, no ha nacido porque no está registrada. ¿Cuál es el paso previo, por decirlo de una manera, de una sociedad antes de estar registrada? ¿Lo sabrán? Igualmente, todas las sociedades revisten ciertas formalidades. Aquí se habla específicamente de las sociedades mercantiles y justamente hay que recordar esas, que son las exigidas por el Código de Comercio y es para que tengan efecto frente a terceros. Juan, con la protocolización, con el registro, protocolización se efectúa en el registro
es donde se le otorga esa mayoridad, poniéndole el ejemplo vago, ¿no? Esa mayoridad con respecto a las compañías. ¿Y cuándo son menores de edad las compañías? Esa sería más o menos la pregunta, ¿no? Igualmente, ese artículo 1651, respecto de los socios entre sí, la prueba de la sociedad deberá hacerse según las reglas generales establecidas por el presente código y para la prueba de las obligaciones. Ahí justamente tenemos que hilar con esos artículos que estábamos leyendo sobre cómo se demuestran, cómo se prueban las obligaciones entre los comerciantes, ¿no? Cuando todavía no está, ajá, ahí tanto Juan como Kim están dando una respuesta que se complementa. Fíjense, y les digo para que tengan mucho cuidado y fíjense este detalle bien importante. Cuando las empresas se registran, ya son oponibles frente a terceros y pueden entrar autorrepresentadas, aunque como son ideas, son figuras jurídicas, quienes siempre van a representarlas son sus participantes, pero las obligaciones recaen sobre la empresa. Al momento de celebrar ese contrato de sociedad, recuerden que habla de los estatutos, es un documento en el cual se establecen cuáles son las condiciones de la sociedad. Y claro, uno tiene que tener el nombre y uno celebra ese contrato firmándolo de forma privada entre los socios. Y ese contrato de sociedad nace y produce que exista la empresa. A partir de allí tiene capacidad de goce. Sin embargo, todas las responsabilidades, hasta que no sea registrada, van a estar en cabeza de los participantes o de los accionistas en el caso de una compañía anónima. Ese es uno de los motivos por los cuales también se puede hacer una preapertura de cuenta bancaria de persona jurídica, porque a pesar de no estar registrada, de no estar inscrita, se reconoce, se le apertura una cuenta en una institución financiera que dice, ok, tú no existes, tú existes, pero no estás registrado todavía, y provisionalmente, en responsabilidad de esta persona que dice ser accionista, él va a asumir la responsabilidad de estos fondos. ¿Se entiende? ¿Se ve la importancia y la diferencia? Pues son dos momentos muy importantes. Ajá, vamos a hablar aquí algo que nos acaba de preguntar Paul. Pero por nombre registrado no hablaríamos de propiedad intelectual. Ajá, recuerdas que hay distinción entre la identidad de esa idea, de esa imagen corporativa que le corresponde a la propiedad intelectual, que también tiene su búsqueda de nombre, su reserva, y justamente parte es que sea nuevo, que sea novedoso. Pues recordamos que una de las obligaciones de los comerciantes es la firma, y esa firma es el nombre de comercio que van a tener. Por lo tanto, claro, hace falta tener esa firma mercantil, ese nombre comercial bien definido e incluso reservado. Hay una diferencia en cuanto al proceso viejo y el proceso nuevo, porque ahora el sistema te permite ver si el nombre está disponible y reservarlo de una vez. Sin embargo, para hacer esto hay que consignar toda la documentación. Entonces solamente hay una habilitación de la búsqueda del nombre para saber si está disponible, y por el otro lado el procedimiento viejo te dejaba hacer la búsqueda del nombre y la reserva sin necesidad de consignar documentos. Pero bueno, eso vamos a hablar más adelante con respecto a la compañía anónima, que vamos a estudiarlo muy bien. Claro, primero se busca el nombre, luego se reserva y posteriormente se registra la compañía. Se establece aquí ese porcentaje que a cada quien le va a corresponder de acuerdo a lo que se establezca en esos estatutos. Es lo que definen, y esos estatutos que se celebran en privado posteriormente son los que se llevan al registro.
Por eso es que esos estatutos deben estar visados por un abogado y con todas las cláusulas o las normativas que la empresa va a seguir, entre ellas determinar cuál es el capital en el tema de una compañía anónima, cuál es el capital y cómo está distribuido. Ajá, aquí está, 1652. La sociedad comienza desde el momento mismo de la celebración del contrato. Si no se ha pactado otra cosa, ahí otra vez haciendo alusión al principio de la autonomía de la voluntad de las partes, y el artículo 1655 que nos dice: el socio que se ha obligado a aportar una cantidad de dinero y no lo hiciere oportunamente responderá de los intereses desde el día que debió entregarla y también de los daños y prejuicios si hubiese lugar a ello. Esta disposición se aplica al socio que toma para su utilidad personal alguna cantidad perteneciente a la sociedad a contar del día que la tome. Por ejemplo, si la sociedad tiene 100, bueno, déjenme, ya voy a cambiar de herramienta, vamos a ver. La sociedad tiene un capital de 100 bolívares y cada socio debe pagar 50 y la empresa está calculando comprar 100 teléfonos a un bolívar cada uno. Resulta y acontece que uno de los socios no puede, no me gusta esta herramienta de pizarra, soy muy malo dibujando, es como tiene el retardo, ¿saben? No es en tiempo real, entonces, pero bueno, entonces ese socio no aporta y resulta que la empresa iba a tener una ganancia de 100 adicionales, ¿verdad? Va a acontecer que ese negocio que tenía planteado para comprar 100 teléfonos únicamente se iba a dar 100 teléfonos por 100 bolívares. La empresa, al uno de los socios no haber aportado sus 50 bolívares, la empresa no puede comprar los 100 teléfonos, por lo tanto deja de ganar y causa un prejuicio, un daño, un perjuicio y causa un daño de 100 adicionales. Por lo tanto, este accionista que no pagó 50 le corresponde ahora pagar 150. Esto es un poco la explicación de estos artículos que estamos leyendo del 1655 y paso a leer acá el chat. Kim, lo que son las capitulaciones matrimoniales, que es una declaración de las partes de no hacer un patrimonio común, es distinto de una sociedad comercial. De hecho, el matrimonio es una sociedad civil y justamente hay una determinación tanto de los cuerpos como de los bienes. Aunque se suene a modo de chiste, hay algo que se le llama el débito marital. Eso lo pueden buscar qué significa, espero que se imaginen qué es, ¿no? Ese débito marital está contemplado en la ley, eso es parte de las responsabilidades del matrimonio, son obligaciones civiles. Hay también obligaciones económicas y sin embargo se puede acordar al respecto de esas obligaciones económicas, ese contrato de capitulaciones matrimoniales, que simplemente es decir lo tuyo es tuyo y lo que es mío de ahora en adelante, e incluso los temas del pasado no debería hacerse esa estipulación, pero como siempre hay variación o enriquecimiento de las cosas pasadas, ese enriquecimiento cuenta para el patrimonio futuro. Pero bueno, no voy a enredarlos en detalles de divorcios y de eso, pero bueno. Sí, Eduardo, allí hay que tener en cuenta este caso hipotético, que parte de lo que dice es, mira, si tú, aquí en este caso son dos accionistas, y los dos accionistas cada uno va a poner el 50% del capital. Entonces, si pierdes un negocio por no haber puesto lo que te comprometiste,
mira, pagas por lo que te comprometiste más el daño que causaste. Igualmente, si tú aportaste los 50, el otro aportó los 50 y tuviste una emergencia y utilizaste, aquí donde va, utilizaste para utilidad personal esos 50, no me gusta que se vea tan, aquí está, esa utilidad personal, ese dinero que tú habías aportado lo retiraste por utilidad personal, también eso causa un daño, pues igualito te corresponde. Muy importante entender el tema de la personalidad jurídica para ver que una empresa, que una sociedad es como un bolsillo distinto de tu bolsillo. ¿Saben? Hay una implicación económica distinta. Creo que es la forma más fácil de verlo. Ajá, Kim. No conozco el caso, ahí me vas a disculpar, pero lo que comúnmente ocurre en el matrimonio es que te unes jurídicamente con otras personas de cuerpo y de bienes. Entonces ese patrimonio que alguno de los dos o los dos hagan queda en conjunto. Eso es lo normal. ¿Qué pasa? Hay personas que efectivamente realizan un contrato prematrimonial que es conocido como capitulaciones matrimoniales en Venezuela, que te permite decir no vamos a crear patrimonio en conjunto, lo que es tuyo, lo que es mío y lo mantenemos separado. Hay una unión únicamente de cuerpos y allí es lo que ocurre en este caso, que con los divorcios, había creo que Kanye West que había tenido 3 divorcios y le quitaron yo no sé cuántos millones, o gente famosa de esa que se casa y se divorcia y pierde todo, ¿no? Pero si tú efectúas capitulaciones matrimoniales no pierdes absolutamente nada si las cosas son tuyas. Ese es el chiste y esa es la recomendación jurídica, que todo el mundo debería tener capitulaciones matrimoniales. Porque igualmente de pleno hecho uno ya comparte y ya vincula y ya une, a pesar de que en derecho lo tenga dividido, y es mejor para momentos más pasionales del presente y del futuro. Claro, porque las acciones que te corresponden sobre una empresa también es parte de tu patrimonio. Eso es así. ¿Qué cosa? Tener las capitulaciones, claro, es súper sencillo. Simplemente acordarlo y listo. Y es algo que hay que hacer antes del matrimonio. En mi caso personal, yo tengo capitulaciones matrimoniales. Un amigo se casó hace un fin de semana y me encargué de hacer sus capitulaciones matrimoniales. Eso no tiene que ver con que no ames, con que no lo que sea, no, no, no. Es simplemente una decisión jurídica sobre temas económicos que pueden estar hasta relacionados con la familia, ¿no? Bienes que son propiedades de la familia, o bienes que son en relación a la familia y que están en titularidad de alguno de esos participantes del matrimonio. Entonces no hay que poner en riesgo temas familiares más allá de los pasionales. Y es un contrato como cualquier otro, ¿no? Es que, como te digo, no tiene sentido pelear por eso. Es más, es hasta sospechoso que no firmen capitulaciones matrimoniales. Creo que hay una película allí al respecto de... Oye, se me olvidó el nombre de el que hace de Danny Ocean en Los Robos, que dice El amor cuesta caro, que es justamente un abogado de divorcio. Espectacular esa película. Por supuesto, esas capitulaciones son firmadas por ambas partes. Primero ante la notaría, justamente recuerden la fecha, muy importante, y la identidad. Posteriormente se deben llevar al registro civil donde se va a hacer el matrimonio. Gerardo, si haces capitulaciones no tienes necesidad de hacer separaciones de bienes, porque justamente las capitulaciones dicen no vamos a tener bienes en conjunto. Entonces te ahorras esa pelea por los bienes, entre comillas. ...1661... Sigan escribiendo, yo voy respondiendo ahí las preguntas, pero para no quedarnos atrás.
El socio tiene acción contra la sociedad, no solo por la restitución de los capitales desembolsados por cuenta de ella, sino también por las obligaciones contraídas de buena fe en los negocios de la sociedad y por los riesgos inseparables de su gestión. Esto también podemos relacionarlo con esa preapertura de cuentas, ¿saben? Una vez ya la empresa está constituida y hay unos riesgos que asumió la persona, ahora la empresa toca asumirlos. Igualmente, si hay costos que esta persona tuvo que afrontar, lo ideal sería que la empresa los reintegrara. 1670, cuando una decisión debe tomarse por mayoría, esta se computará por persona y no por haberes. Ven, aquí está la distinción entre las civiles por persona natural o por haberes por ese capital, por esas acciones que tienen por ahí representadas. Salvo convención en contrario. Es decir, que las partes pueden determinar si esto va a ser por personas o puede ser por capital. Ok, ya respondí por acá, Gerardo. Eduardo, las capitulaciones matrimoniales es un contrato previo al matrimonio. Eso es lo que significa prenupcial. No sé a qué te enfoques con determinar solamente prenupcial. Prenupcial significa antes del matrimonio. Antes del matrimonio hay muchos contratos que puedes hacer con tu pareja. Por ejemplo, esa obligación de no testificar en contra de tu esposo o de tu esposa, eso también está dentro de las obligaciones civiles. Por ejemplo, para no solamente que trate de dinero la cosa. Y aquí entramos en el Código de Comercio. Sigan escribiendo por el chat tranquilamente. El artículo 200 nos dice: las compañías o sociedades de comercio son aquellas que tienen por objeto uno o más actos de comercio sin perjuicio de lo dispuesto por las leyes especiales, las sociedades anónimas y las de responsabilidad limitada. Tendrán siempre carácter mercantil cualquiera que sea su objeto, salvo cuando se dediquen exclusivamente a la explotación agrícola. Recuerden esas excepciones que comentaba en el artículo 3, 4, 5, 6 del Código de Comercio. Esas excepciones, esas actividades naturalmente civiles. Igualmente las pecuarias. A pesar de que, como ya saben, uno puede decidir convertirse en comerciante. Las sociedades mercantiles se rigen por el convenio de las partes. Otra vez ese principio de la autonomía de las partes, por disposiciones de este código, es decir, del Código de Comercio. Y después, supletoriamente, te dice: recuerden que también las sociedades están contempladas en el Código Civil y que podemos tomar esta ley de referencia. Ahí está bastante claro. Vamos a leer por acá. Exactamente, Eduardo. Las capitulaciones son exclusivamente sobre el patrimonio en común. En decir, yo no quiero tener bienes en común con esta persona. Ajá, Gerardo. La responsabilidad limitada tiene que ver con obligaciones que se asuman que tengan un valor determinado de dinero. Ponemos el caso de los teléfonos. Si tu responsabilidad es hasta 50 bolívares de aporte y hacen falta 60, tú respondes solamente hasta los 50 que te comprometiste. Está limitado hasta ese punto. Igualmente, hay una negociación de la compañía anónima con otra compañía por 300 bolívares y el capital es de 100. En el momento que esa empresa se declare en quiebra, la responsabilidad es hasta los 100 del capital de la empresa. Eso lo vamos a ir engranando un poco más adelante, pero eso es a lo que alude. Por eso ahí vamos a ver esas empresas de responsabilidad ilimitada y las que están limitadas hasta un capital determinado en materia mercantil. Igualmente, los estatutos de las sociedades civiles pueden hacer una determinación de un valor determinado. ¿Vale? Ok. El Estado, por medio de los organismos administrativos competentes, vigilará el cumplimiento de los requisitos legales para la constitución.
Entonces, igualmente, el hecho de registrar esas compañías anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, porque aquí, recuerden, cuando vimos esa evolución, esos fueron de las últimas inclusiones de las sociedades de responsabilidad limitada. Entonces fue como que, ay, aquí, súmame eso allí, zúmbale eso allí también. Pero bueno, ya vamos a ver un poco más de eso. Paul, viene siendo la figura jurídica similar a lo que nosotros hablamos como sociedad de responsabilidad limitada. Esa es de allá, del norte, pero son parecidas. Sí, son como hermanas, entre comillas. Recuerden igualmente que las sociedades son las sociedades que están determinadas. Bueno, acá en el 201 dice, las compañías de comercio son de las especies siguientes, única y exclusivamente. Vale, ojo con eso. La compañía en nombre colectivo, primero, en la cual las obligaciones sociales están garantizadas de responsabilidad ilimitada y solidaria por todos los socios. Esto se lo hago solo como mención porque después vamos a estudiar cada una de ellas. Pero fíjense, responsabilidad ilimitada. La segunda, las compañías en comandita que hacen trampa. Aquí vamos a ver que son las obligaciones sociales, están organizadas de forma ilimitada y solidaria por uno o más socios que se especifiquen. Y serían socios solidarios o comanditantes. Y además están las comanditas por acciones, donde la responsabilidad estará limitada a una suma determinada de uno o más socios, los cuales van a tener su acción y van a ser socios comanditarios. Y el capital de los comanditarios puede estar dividido en acciones. Obviamente, la compañía en comandite simple y la comandita la compañía en comandita por acciones. Son las dos tipos de sociedad que están contemplados en ese segundo numeral. El tercero, la compañía anónima, en la cual las obligaciones sociales están garantizadas por un capital determinado y en la que los socios no están obligados sino por el monto de su capital. Igualmente aquí hablamos de que está limitado a ese monto determinado. El cuarto, la compañía de responsabilidad limitada, en cual igualmente las sociedades están garantizadas por un capital determinado, pero no está dividido en acciones, sino que está dividido en cuotas de participación, los cuales no podrán estar representadas, divididas en ningún caso por acciones o títulos negociables. Las compañías constituyen personas jurídicas distintas de los socios. Esto es para todo. ¿Ok? Recuerden otra vez lo que acabo de decir. Un bolsillo es distinto de otro bolsillo. Si yo como persona natural tengo este bolsillo y yo estoy dentro de la compañía, este es el bolsillo de la compañía. No puedo tocar el mío, no debo tocar el mío, ni puedo sacar del de la compañía para meter en el mío. Salvo las condiciones de liquidez, de utilidad y lo que establece por contraprestación de trabajo, de lo que sea, ¿no? Vamos a seguir avanzando, a leer por acá. Quijada. Aquí hay un tema entre la práctica, entre el hecho, la operatividad, cómo funcionan las cosas y cómo deberían ser las cosas, ¿no? Hablando desde el punto de vista jurídico y real, tú puedes crear una empresa con que tenga distintos y derivados actividades económicas. Ocurre que para temas prácticos, y ahí sí hablamos de la patente de la industria y comercio y algunas imposiciones fiscales municipales y estatales, pues debería corresponder, entre comillas, a un impuesto por ese tipo de actividad, sobre todo toman el que es más oneroso. Entonces a veces no es tan viable hacerlo y a veces sí, hay que ver cuál es el caso en concreto.
Lo normal igualmente cuando registras ante el CENIAL, cuando registras ante la alcaldía, es uno, dos o tres actividades económicas. Y evidentemente te clavan sobre la principal o la más onerosa. Pagas, olviden lo que dije, pagas sobre la más onerosa y ellos están felices y contentos. Entonces, si vas a hacer algo que es exportación y vas a vender juguetes o cosas de ropa, cosas que no representan un impacto tanto, te van a hacer el importe sobre la exportación, que es carísimo, y quizás en esas condiciones no sea rentable, ¿no? Habría que ver de cómo enganchas ahí. La compañía en comandita, Gerardo, se establece sobre todo para algunos tipos de proyectos de inversión y de construcción, en que justamente es la compañía X, es la sociedad tal que lleva el apellido, y eso también lo vamos a ver más adelante donde ves allí que lleva el apellido. Entonces, García y Hermanos. Entonces, esa construcción a todos les interesa meterse en ese negocio o comprar un local, por poner un ejemplo, porque la responsabilidad en caso de que ocurra algo va a ser ilimitada por uno, que debería ser uno de esos que tiene el apellido, o por varios de esos que tienen el apellido, y adicionalmente limitada por los que son comanditantes en el caso que lo comanditarios en el caso que estén divididos por acción. Vale, entonces ahí hay puntos donde tú dices, mira, pero ¿qué clase de sociedades va a tener una responsabilidad que va a ir directamente por la persona? Bueno, aquellas que son de muy alto riesgo, de muy alta inversión, que tú dices, mira, yo no meto mi dinero allí a menos que pueda asegurar el reintegro de una forma. Generalmente temas de construcción que sabes que es muy lento, hay mucha inversión inicial y después hay buena retribución, pero posterior años después, cuando ya la obra esté concluida. Muy importante que no está dentro de los ordinales es la última y quinta sociedad, que es la accidental o de cuentas en participación, que ojo, acá no tiene personalidad jurídica. Es decir, que esta sociedad no es un bolsillo distinto del mío, es el mismo bolsillo que estoy utilizando para mí. La compañía en nombre colectivo y la compañía en comandita simple o por acciones existen bajo una razón social. Es decir, todas estas sociedades tienen su firma bien determinada, salvo exceptuando esa excepción que confirma a la regla estas sociedades accidentales y de cuentas en participación. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Porque vamos a ir iniciando con las cuentas de participación. ¿Qué nos dice? Es la asociación, en ese artículo 359 de nuestro Código de Comercio, es la asociación en participación. La asociación en participación es aquella en que un comerciante o una compañía mercantil da a una o más personas participación en las utilidades o pérdidas de una o más operaciones de todas las de su comercio. Puede tener lugar en operaciones comerciales hechas por no comerciantes. Y esto es lo que es mal llamado en nuestra realidad como yo tengo un contacto o un tercero que te resuelve eso. Tenemos esta empresa. Tenemos esta empresa que tiene un inventario de bienes que es imposible de venderla por ella misma. Sin embargo, tenemos un contacto, un participante que nos va a hacer el favor de conseguirnos una persona que nos va a hacer esa compra. Él no va a hacer la compra, simplemente va a suministrar el contacto por esa compra. Y él va a tener una ganancia o pérdida de acuerdo a las circunstancias de ese negocio con la compañía que él tiene pactado. ¿Se entiende? De acá para acá.
Aquí se efectúa la cuenta por participación sobre el negocio que se va a hacer de compra de inventario de esta empresa con esta empresa. Y gracias a que esta persona, ese tercero, nos suministra el contrato, es que él va a tener su ganancia. Esto es distinto a el tema de los corredores, esto es distinto a los temas de tercerización, esto es distinto a empresas que hacen courier. No hablamos de servicios, sino que hablamos de operación u operaciones mercantiles determinadas. Sí, Paul, aunque esto se ha puesto un poco de moda con deudas públicas que están por cobrar. Entonces, una empresa que tiene una deuda por cobrar, viene el tercero y te dice: yo tengo una empresa que te puede dar el 80% del valor de la deuda a cambio de que tú le vendas esa deuda. Y esa persona pues ya tiene una forma de cómo cobrar esa deuda del Estado, y por él hacer esa negociación que se produce entre esa empresa que tiene la deuda más la que quiere comprar la deuda, ese contacto también se lleva su participación, su utilidad en la participación. Igualmente tenemos que tener en cuenta, para verlo un poco más claro, que no es solamente nivel de ganancias, sino también de las pérdidas que se producen, ¿no? Si este acuerdo, esta venta es por vía marítima y pasa un caso como de piratería y se pierde las mercancías, pues esta persona también allí tiene su implicación. Evidentemente él no puede ganar por lo que no se ha hecho. Un poco también, un poco similar con ese tema del préstamo a la gruesa, si queremos verlo de esa manera. Esta es una sociedad complicada de entender porque no requiere más formalidades, sino que esté simplemente escrita. Es una sociedad transitoria para un negocio en particular o para un par de negocios y listo. No tiene personalidad jurídica, por lo tanto la responsabilidad y el negocio está hecho acá, y eso es lo que tienen que estar claro también. Y solamente se otorga a este de afuera, vamos a borrar todo este poco de líneas. Ahí se otorga a este que está acá afuera el derecho a participar en ganancias o pérdidas. Está más o menos clara. Vamos a igual seguir avanzando con las definiciones para que vean, porque es muy importante que los participantes tengan capacidad de ejercicio. El objeto de ese contrato debe estar totalmente determinado. Si es, mira, para tantas negociaciones, para esta negociación en concreto, o negociaciones en este momento determinado por este mes. Igualmente él no gana por comisión, él gana por lo que acuerde en este contrato, que será su utilidad. Vale, también dense cuenta allí cómo funciona para distinguir de otro tipo de figuras de terceros que asisten en el comercio, ¿no? Ojo con eso. El objeto evidentemente tiene que ser de lícito comercio, debe constar por escrito, y la responsabilidad está limitada a lo determinado en cuanto a esa utilidad o las pérdidas del contrato. Bastante sencillo. Seguimos con el Código de Comercio. Y ojo con la pregunta que va a ser para participación ahorita síncrona. Vamos con el 360. Los terceros no tienen derechos ni obligaciones, sino respecto a aquel con quien hayan contratado. Por eso es que les hice el enfoque en la persona jurídica, pero es ese participante, ese socio, el que va a tener con el tercero participante. ¿Vale? Es allí donde caen las obligaciones. Igualmente, ojo acá, en el caso de quiebra, los participantes tienen derecho a ser colocados en el pasivo de los fondos con que hayan contribuido. Por eso es muy importante ver el tema de las ganancias, las utilidades y las pérdidas. En cuanto a estos estos excedan de la cuota de pérdida,
que le corresponda. Evidentemente es hasta un punto de compensación en cuanto a las ganancias y en cuanto a las pérdidas también deben responder. Si ese contrato, esa negociación que intervinieron los piratas produce la quiebra de la empresa, allí él tiene que también asumir, y asume a través de justamente cómo está enganchado con ese socio, ¿vale? Cómo y eso es lo que quiero que más o menos me expliquen. ¿Qué significa el artículo 362 que acabamos de leer? Ya lo quité. Me dejan por ahí escrito por el chat con sus palabras bien técnicas lo que yo muy a grosso modo acabo de explicar. ¿Qué aspectos del derecho debemos tener en cuenta? Salvo lo dispuesto en los artículos anteriores que acabamos de leer, la sociedad accidental se rige por los convenios de las partes, autonomía de la voluntad de las partes más que nada. Recuerden, salvo esos aspectos de formalidad, esos aspectos económicos, esos aspectos de ganancia y de pérdida que no pueden relajarse. Estas asociaciones están exentas de las formalidades establecidas para las compañías y cualquier otra sociedad, pero deben probarse por escrito. Ahí está esa formalidad en el 364. Ajá, mientras me van escribiendo por allí, yo voy a aprovechar y hacer refil y pasamos a ver ya el último aspecto de la clase de hoy. Ya vine, rápido. Vamos a ver por acá. Igualmente voy a hacer más hincapié en esto si veo algo que esté desfasado. Igual lo que esté correcto, recuerden que lo tomo para las participaciones. Ajá, Gerardo, ¿me estás afirmando o me estás preguntando? Ojo que la pregunta la hice desde mi perspectiva, desde mi punto. Ajá, ok. Sí, recuerden que en caso de quiebra bueno, eso no lo hemos visto todavía, pero en caso de quiebra hay que poner en orden los pasivos y los activos. Entonces, evidentemente, tienes que ver cómo esos participantes de la sociedad o de las cuentas de participación van a estar ubicados en un lado o en el otro. Y en base a ese punto, en base a ese monto, también ellos allí van a responder para los activos o para los pasivos. Van a estar allí para que le cobren, ¿saben? Para que él cobre lo que se le debe. O para que él pague lo que debe. Eso es más o menos lo que dice. Buenas respuestas, todas están más o menos alineadas. Y ahora les traigo un tema que lo tengo desde un punto de vista algo parcializado. Y es esta sociedad magnífica, maravillosa de las sociedades cooperativas, ¿no? Que están creadas, ya saben, a partir de unas iniciativas económicas y sociales por parte de la ideología ahorita gobernante, ¿no? Que ya vamos a ver que está bien planteado, pero ya les voy a contar qué pasó con eso y cómo estamos donde estamos ahorita. En el Código de Comercio se establece que todo lo relativo a las sociedades cooperativas se regirán por leyes especiales y sus reglamentos. Sin embargo, pueden ver que él está reconocido como una sociedad mercantil en un aspecto inicial, ¿verdad? Lo vemos allí en su Código de Comercio. Igualmente hay una ley especial que es la LESAC, que es la Ley Especial sobre Sociedades de Asociaciones Cooperativas. Y lo que nos dice ese artículo primero es: la presente ley tiene como objeto establecer las normas generales para la organización y funcionamiento de las cooperativas.
Y fíjense que a partir de aquí tienen un enfoque que les va a sonar un poco a la Constitución, ¿no? Y vamos a ver qué magia colocaron por acá. Esta ley tiene como finalidad disponer los mecanismos de relación, participación e integración de dichos entes en los procesos comunitarios con los sectores públicos y privados y en la economía social y participativa. Ya va, voy a cambiar por acá. Constituida por las empresas de carácter asociativo, que ya conocemos, que gestionan de forma democrática, que esto es algo novedoso. Como ven, aquí comenzamos a mezclar algunos elementos civiles y mercantiles y vamos a seguir avanzando. El artículo 2. Las cooperativas son asociaciones abiertas, ojo, y flexibles de hecho y de derecho. Increíble que reconozcan situaciones de hecho cuando estamos hablando en el derecho, pero bueno. Y allí expresamos de hecho y derecho cooperativo. No hablamos de derecho civil, no hablamos de derecho mercantil, hablamos de derecho cooperativo, fíjense. De la economía social, no hablamos netamente de economía. Vinculamos la economía y la sociedad como uno solo. Y participativo, autónoma, de personas que se unen mediante un proceso de acuerdo voluntario. Que esto suena a la autonomía de la voluntad de las partes, que hemos conversado infinitamente, ¿no? Para hacer frente a las necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales comunes. Fíjense que no es solamente una finalidad, estamos ahí como otra vez enganchando cosas para generar bienestar integral. Fíjense esto, colectivo y personal, por medio de procesos y empresas de propiedad colectiva, gestionadas y controladas democráticamente. ¿Qué es esto? En pocas palabras, el sueño americano, ¿no? Que todo esté bien porque las personas se ponen de acuerdo para trabajar y toman sus decisiones de la mejor manera posible para lograr el bienestar de los que están allí dentro, de la sociedad y de todo lo que la rodea. Suena 10 de 10, ¿verdad? O 20 de 20. Estas sociedades, como son abiertas y flexibles, se acepta cualquier cantidad de asociados. No hay un límite allí y se pueden seguir añadiendo o adhiriendo. El capital generalmente es mixto y está indeterminado porque hay una parte que es en trabajo, otra que es en una participación o en aporte y otra que es el capital de responsabilidad o el capital allí entregado para que justamente, como en las sociedades en general, tienen que tener un aspecto económico para seguir avanzando, ¿vale? Para subsistir. Los excedentes se distribuyen sobre la base de las operaciones y el trabajo que el socio haya aportado. Es decir, usted trabaja, usted recibe, usted aportó, usted también merece recibir. Sencillo, ¿no? Suena todo muy bien. ¿Cómo se va a dividir? Nada de que usted tiene allí el 50%, usted va a decidir por una persona. Eso también es el aspecto democrático de que puedan participar para ser elegidos para esos cargos directivos y que puedan elegir. Ahí el aspecto democrático y decisión también generalmente va cabeza por cabeza, persona natural por persona natural. Igualmente va a estar fundamentada en los principios generales de las sociedades y no hablamos de actos de comercio, no hablamos de actos civiles, sino que hablamos de actos cooperativos. Y ahorita vamos a entrar también a ver algunas cosas ahí que ustedes dicen, pero esto era mercantil, esto es civil, ¿qué mezcolote hicieron? ¿Qué mezclote apareció aquí? ¿Y qué clase de sociedad es esta, no?
La distribución es, bueno, por ejemplo en la compañía anónima, Sebastián, las utilidades son en relación al aporte que tú hagas. Entonces aquí lo que hacen es traerse eso de allá para acá. Eso no están copiando y pegando unas cuantas cosas. No, no, no. Esto es una ley nueva de corte social, de corte integral, y no tiene nada que ver con eso de que dice la ley del Código de Comercio. No están copiando nada. Pero ya vamos a seguir leyendo. Acá tengo estructurado el artículo 3 de esta ley de asociaciones cooperativas, que nos dice: las cooperativas se basan en los valores de la ayuda mutua, el esfuerzo propio, la responsabilidad, la democracia, la igualdad, la equidad y solidaridad. Sus miembros promueven los valores éticos de honestidad, transparencia, responsabilidad social y compromisos por los demás. O sea, esto es algo que la necesidad es servir a la sociedad, servir a la comunidad. Con sociedad me refiero a la sociedad cooperativa. Evidentemente, el objetivo es ser una sociedad integral y mejor que cualquier otra, por el enfoque económico-social, evidentemente. Y el artículo 7, vamos a hacer un saltico aquí, nos habla de los actos cooperativos. Así que cuando leímos ese artículo 2 de los actos objetivos de comercio, pues fíjense en esto: son actos cooperativos los realizados entre las cooperativas y, aquí también lo tengo esquematizado para que sea más clarito, y sus asociados. O sea, lo que hagan las cooperativas o hagan los asociados, los participantes de esa cooperativa, son actos cooperativos. ¿No les suena algo por ahí similar? O los actos realizados entre las cooperativas o por las cooperativas entre sí, o con otros entes en cumplimiento de su objetivo social. Básicamente, todas las cosas que haga una cooperativa o las personas que estén dentro de ella con alguna otra persona son actos cooperativos. Y fíjense aquí lo bonito: quedan sometidos al derecho cooperativo y en general al ordenamiento jurídico vigente todas estas cosas. Es decir, y sus asociados o por las cooperativas entre sí o cualquier otro ente en cumplimiento de objetivos sociales y económicos. Quedan todo esto arropado bajo el ala de la legislación mercantil. Mentira, perdón. No, bajo la ala del derecho cooperativo. ¿Verdad? Magia. No hay nada copiado. Déjenme leer el chat que vi que estaban escribiendo. Están, pero justamente, Paul, ese objetivo es un objetivo social. Ya ahorita vamos a profundizar ahí, pero es un objetivo de integral, no solamente para la cultura, no solamente para el bienestar, sino también para el aspecto económico. Entonces, ¿sabes? Te van mezclando. Valeri decía que así como hablamos de los actos objetivos de comercio, aquí mágicamente aparecieron sin ningún tipo de copiar y pegar, y quizás no tienen así una implicación con esos cuatro orígenes del código alemán que hablaban del acto objetivo de comercio, con ese animus lucrandi. Pues fíjense aquí cómo ellos han redondeado, cómo se ha englobado los actos cooperativos. ¿Qué nos dice? Ves que están divididos o estructurados de esta manera por mí, para que sea más fácilmente visible. ¿Qué nos dice? Son actos cooperativos los realizados entre las cooperativas y sus asociados, o por las cooperativas entre sí, o con otros entes en cumplimiento de su objetivo social, y quedan sometidos a estos en cuanto al derecho cooperativo y en general al ordenamiento jurídico vigente.
Entonces, ¿cuál es el ordenamiento jurídico vigente? Así como el Código Mercantil dice esta ley y el Código Civil, entonces aquí nos dicen el derecho cooperativo evidentemente debería seguir el Código de Comercio y posterior el Código Civil, porque ya sabemos que el Código de Comercio reconoce la sociedad cooperativa. No la incluye en su artículo 201, pero posteriormente sí hace el reconocimiento de esta sociedad cooperativa. ¿Vale, Valerie? ¿Sí se entendía? ¿O no? Paul, parece, no, y hay un aspecto mucho más divertido con respecto al capital, porque ese aspecto que sea mixto e incluso como la vinculación es integral con la sociedad, el capital tú podías solicitarlo al Estado o al municipio y tú podías decirle, mi sector tiene problemas de transporte y yo voy a crear una cooperativa de mototaxi para resolver todos los problemas de transporte, pero yo solamente tengo las personas dispuestas a trabajar y tengo profesores capacitados porque hay que enseñarles cómo manejar motos y cómo seguir las normas de tránsito. Entonces yo tengo los trabajadores, tengo el espacio, tengo la forma de resolver los problemas, solo estoy necesitando unas 15 o 20 motos para funcionar. Entonces, por favor, Estado, tú puedes dármela. Y el Estado otorgaba unos excelentes créditos que no fiscalizó ni persiguió por hasta millones de dólares en cash y en bienes, evidentemente. Ese es uno de los motivos por los cuales estas cooperativas surgieron, explotaron, por decirlo de una manera. Habían cooperativas de mototaxi y de lo que sea, y de taxistas y de lo que sea en todos lados, y ahorita pues ya es muy poco lo que queda. Pero esa era parte de ese movimiento que ocurrió y que, bueno, muchas empresas desaparecieron. ¿Dónde hemos visto esto? Ah, bueno, eso era algo que les iba a preguntar. Evidentemente ya ustedes están claritos con lo versado en sus conocimientos mercantiles, que gracias a Dios la gran mayoría salió muy bien en los parciales. Excelente las estructuras de respuesta. Lamentablemente no obtuvieron más nota, dado a que estaba incompleta la respuesta por algunos de los aspectos de la estructura que hemos manejado, pero en general muy buenos exámenes, muy buenos parciales. Creación. El acuerdo para constituir una cooperativa se materializa en un acto formal, es decir, que está por escrito, realizado como una reunión de asociados fundadores y que se aprobará esos estatutos, que es el documento constitutivo, igual que cualquier sociedad. El registro no tuviere observaciones de carácter legal, lo registrará. La cooperativa se consignará legalmente constituida y con personalidad jurídica a partir de este momento, igualmente que todas las otras sociedades. Aquí hay un punto interesante, que así como las compañías mercantiles tienen que pagar sus impuestos por creación, las sociedades están exentas, están exoneradas y no tienen que pagar nada. Igualmente, el artículo 11 nos dice que deberán estar posteriormente en su registro que le corresponde, deben estar inscritos en la Superintendencia Nacional de Cooperativas. Igualmente te hablan de esos 15 días como en el registro mercantil, pero bueno. El registro y expedición de copias de los cualesquiera otros documentos otorgados por las mismas estará exento del pago. Aquí está el artículo 12, está exento de derechos de registro y cualquier otra tasa. Ahorita tenemos la PYME, que es la sociedad de pequeña o mediana empresa, que funciona bajo la estructura de la compañía anónima, y de este modo esta empresa también está exonerada, que es en base a las sociedades que nacieron o se crearon en situaciones de pandemia, que no estaban trabajando registros, por lo que estas sociedades que fueron hechas de palabra o de sociedad simplemente celebrado por escrito y no podían estar registrados, pues la idea era que se registraran y por ese motivo estaban libres de sus impuestos.
en distinción de cualquier otra sociedad. Escribieron por acá. Sonrío porque sí, tiene muchísimos beneficios, Paul. Solamente que ahorita pues el Estado pues ya no afloja como antes aflojaba, ya no tiene tanto interés, y la idea es que tú le crees una sociedad cooperativa con varios miembros que tengan una función económica, una función social, una función integral. Y ya ahorita vamos a ver cómo funciona el estatuto y qué cosas debe tener. Bueno, ya vas a ver, porque la desventaja está centrada en que debería estar más en un aspecto social de hacer beneficios para la sociedad que un aspecto económico, pero ya ahí vamos a ver. Artículo 13. El documento constitutivo. Esto es muy similar al de las compañías anónimas. Primero, denominación, duración y domicilio de esa sociedad. Determinación del objeto social que está relacionado con la actividad que van a desenvolver. El régimen de responsabilidad. Aquí es donde está el ámbito suplementado por el Estado, acompañado, si va a ser limitado hasta cierto punto de capital o si más bien va a ser en cierto punto limitado y en otro ilimitado. El alcance que va a tener en cuanto a sus participantes. Las condiciones de ingreso de los asociados también, cómo pueden adherirse a ella. Una de las ventajas es esa, que al ser una sociedad abierta y flexible, cualquier persona puede venir y decir, mira, yo quiero formar parte de tu sociedad cooperativa, y si cumple con los requisitos que tú estableces en el documento constitutivo o en reglamentos adicionales, tú no puedes negarte a que esa persona de tu sociedad, de tu comunidad, sea añadida a tu cooperativa. Sus derechos y obligaciones, pérdidas de carácter de asociado, suspensiones o incluso exclusión. Igualmente el tema del aspecto democrático es vital. Si las personas que están contigo se ponen de acuerdo, ellos pueden expulsarte de acuerdo a las condiciones que se establezcan, pero es otro. En la sociedad obviamente es un bolsillo distinto al tuyo, no te pertenece. Pero en sociedades mercantiles más específicas tenemos allí un tema que nos ayuda porque tú tienes el control de lo tuyo por lo menos, ¿vale? Incluso existe algo que se llama el derecho de preferencia en cuanto a las acciones, que no pueden vender las acciones a terceros sin que te las ofrezcan a ti como otro de los socios dentro de la compañía. Entonces son cosas para jugar que te pueden dar ventajas o desventajas dado el caso. Quinto, la forma de organización de la cooperativa, las normas, funcionamiento, coordinación y control, atribuciones de reservas a las reuniones generales, asociaciones, asambleas en general, reglamentos internos y competencias para dictarlos. Igualmente, ¿cuál de esos? Que si va a ser el vicepresidente el que va a hacer los reglamentos, cosas de ese estilo. Las normas para establecer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Igualmente tiene que estar establecido en el documento constitutivo estatutario de la compañía o de la sociedad cooperativa. Las modalidades de toma de decisiones, por lo general, es cómo va a funcionar la democrática, así que por representación, por participación, esas cosas. Seguimos con el artículo 3. Contendrá las formas de organización y las normas de relación del trabajo en la cooperativa, cómo va a ser el aporte de trabajo, la forma y manera del desarrollo de la actividad educativa, que es una de las obligaciones que tiene la cooperativa, el funcionamiento de las instancias y la coordinación educativa que va a formar a los de adentro y a los de afuera de esa cooperativa. El régimen económico, de cómo va a tener organizada la actividad económica, los mecanismos, la capitalización y las modalidades e instrumentos de aportación. Las aportaciones mínimas por los asociados, distribución de los excedentes y normas para la formación de reservas o fondos permanentes que deben tener guardados. Igualmente, cómo va a ser el ejercicio económico, si inicia en enero y termina en diciembre, que ese es el ordinario.
Normas sobre la integración de la cooperativa, de cómo van a estar relacionados allí todos esos elementos. Procedimientos para la reforma de los estatutos, lo que son una asamblea normal en materia de compañías anónimas, una asamblea general u ordinaria o extraordinaria de accionistas. Procedimientos para la transformación, fusión, escisión, segregación, disolución y liquidación. Básicamente con transformación era suficiente, pero bueno. ¿Qué va a ocurrir con la sociedad? Si se va a unir a otra, si se va a mantener, si se va a disolver. Todas esas cosas deben estar previstas. Normas también sobre el régimen disciplinario, se pueden poner sanciones, multas. Y bueno, el carácter democrático, que es ese aspecto novedoso que está contemplado en ese artículo 27, se tomará en forma democrática, será potestad de cada organización optar por formas democráticas de censo, votación, las mixtas por representación. El estatuto deberá establecer estas modalidades que también lo leímos ahorita. Y con eso cerramos ya la clase de hoy. Aprovecho para preguntarles, que están la mitad del curso prácticamente acá presente, si les gustaría hacer el parcial el viernes 17 de diciembre o lo pasamos para la primera semana de enero. O bueno, sí, esas dos opciones tenemos, porque este parcial tiene que ser síncrono. Tenemos que estar todos presentes vía digital para hacerlo, ya que es grupal. Ajá, tenemos un par de casos que nos dicen en diciembre, el resto se va para enero. Tenemos 4. Ajá, Ninosca, bueno. Antes de seguir hablando del parcial, a ver, vamos a dar por culminada aquí la clase de Big Blue Bottom. Vamos a cerrarla. Y les digo que tenemos esta participación asíncrona, es decir, para que hagan un informe. Ya la tarea está creada y está disponible, es hasta el día jueves. Y justamente yo les he dicho un montón de cosas sobre la sociedad cooperativa. Pero la pregunta es, ¿la sociedad cooperativa es civil o es mercantil? ¿Cómo está determinada al final actualmente en la ley? Esa pregunta me la van a responder por esa actividad de tarea de este módulo 7. La pueden encontrar en la pestaña de módulos y en la de tareas. El segundo parcial, ahí vamos a retomarlo, vamos a hablar de él. Yo estaba anotando algo, pero claro, es para los que estaban al inicio. Ay, metí la pata. Le di borrar y borré todo. Ok, les cuento un poco. La mayoría, bueno, está como reñido el hecho de diciembre o enero. Lo veo algo reñido, pero bueno, voy a terminar de resolver el asunto por WhatsApp y los cuento por allí. ¿Qué les voy a decir? Y con eso cierro la grabación de YouTube. El parcial segundo lo tenemos programado para el viernes 17. Va desde el tema 6 hasta el tema 9. Hoy vemos el tema 7. Significa que si decidimos hacer el parcial el viernes 17, tenemos la próxima clase duplex o mixta, porque vamos a unir los temas 8 y 9, que son sobre las sociedades mercantiles también. Es más o menos todas las sociedades una por una. Yo la tengo dividida para que sea no tan pesada, pero la puedo estructurar. ¿Qué significa este segundo parcial? El segundo parcial es un taller grupal que se va a efectuar por Big Blue Bottom y a la vez por Google Documents, donde cada uno de esos grupos de 5 personas que estará integrado a esos grupos van a ir trabajando en su documento de Word mientras yo estoy allí observando, y las preguntas se las voy a ir pasando por acá. Son solamente 3 preguntas las que van para ese parcial. Son preguntas fuertes, pesadas y que hay que escribir bastante y organizar bastante. Y hacen falta, o como está totalmente relacionado con las sociedades, es que hacen falta 2 o más personas.
lo ideal es que sean grupos de 5 para que la carga no sea tan pesada, porque se va a hacer en los 40 en el horario de clase, en los 90 minutos. Voy a leer por acá si tienen alguna pregunta. Diciembre es mejor, enero es mejor, enero, diciembre es mejor. Esa es la única salvedad que habría que tener, tendrían que preparar y organizar para la próxima clase, ver la clase, los temas 8 y 9, que se puede hacer sin problema. La dinámica del parcial será que deberían haber 2 personas por lo menos de cada grupo conectado por Big Blue Button. Yo esa clase también la voy a grabar. Y vamos a tener disponible por Google Document, yo con cada uno de los grupos, yo lo organizo para de esa manera lograr ver y organizar y aclarar cualquier duda. Ahorita no recuerdo cuál es la primera semana de enero que se entra a clase, pero tendría que ser básicamente entrando y presentando. Si no se hace ahorita en diciembre. El 7, la semana del 11. Bueno, no estoy seguro, tengo que buscar el calendario. Yo eso lo tengo por allí a la mano. Es más, bueno, voy a cerrar aquí la clase de YouTube y busco el calendario para no tener esas grabaciones allí sobremontadas. Así que muchísimas gracias por la asistencia y bueno, dejamos por acá la grabación.